Hola y bienvenidos. Este es el video número 3 en la serie Gog, comida de aves y bestias. Estamos examinando el capítulo 39 de Ezequiel. Empezamos hace 2 semanas en el libro de Hechos, hablando del día cuando Pedro predicaba a la gente y dijo, este es lo que Joel escribió. Estamos estudiando entonces el capítulo 2 de Joel y estamos hablando sobre la falta de la verdad y el uso metafórico o figurativo de la palabra oscuridad que encontramos en las escrituras. Entendemos que en el fin del mundo, cuando hablamos sobre, bueno, desde el tiempo de la primera época, como Pedro dijo, hasta el fin siendo el último día de las 70 semanas de Daniel, o los últimos 7 años, el último día de esto. La Biblia habla de cómo es este día. Y cuando hablamos de oscuridad, en el Nuevo Testamento y también langostas y escorpiones y muchas otras cosas. Todo es figurativo o uso metafórico, no habla literalmente. Y lo que quiero hacer es comparar todo esto con lo que miramos en Apocalipsis 20 y otras partes de Apocalipsis cuando hablamos de Gog y Magog. Y la razón por el título de esta parte de la serie o de esta serie es porque nos dice en Ezequiel 39 que Gog va a ser comida de aves y bestias. Y entonces, cuando hablamos de esto, obviamente estamos hablando de algo metafórico o figurativo en el sentido de que estos pájaros y bestias no van a tener un tenedor y cuchillo, pero los cadáveres que se quedan en la tierra, este va a ser como Jehová ha dicho, va a ser como un banquete para los animales, para las bestias y aves. Entonces vamos a ver todo esto. Espero que me explico, porque hay muchas cosas que vamos a examinar y comparar con lo que hemos visto en las últimas 2 series y compararlo con lo que estamos mirando en el capítulo 39. Entonces, todo esto dicho, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tenerla en nuestras manos. Gracias por el reto de entender estas cosas, la oportunidad de poder estudiar y examinar estas cosas y tener diccionarios y léxicos y todo esto hecho por hombres hace cientos de años que pasaron día y noche estudiando el griego, el hebreo, la historia y escribieron todos sus pensamientos sobre estos asuntos. No tenían, aunque para nosotros a veces es una bendición, pero no tenían estos teléfonos celulares y no tenían el cine, no tenían la televisión, muchas distracciones. Entonces se dedicaron al estudio de tu palabra. Espero que nosotros también podemos a un nivel dedicarnos a este estudio y pues confiar en el hecho de que tu Espíritu nos va a guiar en toda verdad como Cristo lo prometió. Entonces, Padre, en el día de hoy, ayúdanos a entender las cosas que estamos estudiando en lo que escribió tu profeta Joel, lo que escribió Pedro, Pablo, Juan, y ayúdanos porque
y Daniel, porque estamos acercándonos día tras día más rápido hacia el fin. Y van a venir muchas cosas que sé que, Padre, tú vas a revelar a nosotros en el momento. Tal vez ahora practicamos de estas cosas intentando a entender, pero sabemos que cuando el día se acerca, vas a iluminar aún más a tu pueblo de lo que está sucediendo. Y por eso te damos gracias. Ayúdanos, Padre, en el estudio este día y en los estudios en el futuro. Te damos gracias, te lo pido en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. La semana pasada yo terminé en Ezequiel capítulo 20 y después de la práctica del día de hoy quiero hablar sobre el versículo 25. Ustedes pueden volver a Ezequiel y leer este versículo 25, pero habla del hecho de que Dios dio malos estatutos y mandamientos a Israel porque andaban en desobediencia, y por andar en desobediencia entendemos que Dios trajo sobre ellos oscuridad. Quiero hablar de esto esta mañana, la oscuridad. Entendemos que oscuridad figurativamente habla de ignorancia, y la ignorancia nos lleva a la desobediencia. Entonces quiero hablar sobre esto. Vamos a volver a Joel capítulo 2, versículo 2, y voy a explicar lo que estamos mirando aquí. Día de tinieblas y de lobreguez, día de nubes y de densa oscuridad, así como las montañas se extiende a el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca ha habido algo semejante, ni lo habrá después, incluso por años de muchas generaciones. Judá estaba para experimentar algo fuerte en su futuro cercano a causa de su desobediencia. Voy a leer algunas cosas de unos eruditos en cuanto a esto en un momento, pero tenemos que recordar que la falta de la práctica de la verdad, de poner en práctica la verdad de Dios, porque recuerden, ellos recibieron la ley, recibieron las palabras de los profetas. Ellos tenían todo esto a mano, entendían de una manera, se puede decir, mental y no espiritual lo que ellos estaban diciendo, pero rechazaron estas cosas por la atracción del mundo. Querían vivir como sus vecinos. Recuerden, ellos dijeron a Samuel que querían un rey como las otras naciones. Entonces, ellos querían ser como ellos. Pero toda la palabra, cuando llegamos al Nuevo Testamento en específico, Pablo escribió a nosotros, a la eclesia, los gentiles, que debemos separarnos de los otros gentiles. Debemos andar, como sabemos de los evangelios, que debemos andar en el camino estrecho, lo que nuestro Señor dijo. Debemos cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos día tras día y recordar que la carne es un enemigo de Jehová. Entonces, cuando ponemos en práctica estas cosas por las fuerzas del Espíritu de Dios en nosotros, el hecho de que Dios ha cambiado nuestro espíritu corrupto para un espíritu obediente, como nos dice en Ezequiel 36, entonces podemos poner en práctica las cosas, los mandamientos de nuestro Padre. Y Él dijo que nos va a hacer seguir sus leyes.
Él usa, bueno, miramos el uso del verbo en Ezequiel 36, 22 al 27. Haré que pongan en práctica mis estatutos y mandamientos. Si le gusta o no le gusta, no implica libre albedrío. Haré es una palabra fuerte, es Jehová por medio de su espíritu, empujándonos, jalándonos, arrastrándonos, forzándonos a vivir en acuerdo con su palabra. Pero con el nuevo espíritu que ha puesto en nosotros, somos más, bueno, como nos dice la palabra, somos como barro en sus manos, más moldeables. Este es el punto, porque sin esto, pues somos como piedras. Entonces, cuando hablamos de Joel 2:2 y esta palabra oscuridad, tenemos que recordar que ellos andaban en desobediencia y la desobediencia traía sobre ellos oscuridad en la forma de un ejército. Esta palabra y la razón que sabemos que es un ejército es por el contexto. Pero esta palabra oscuridad es del hebreo 2822, es kochek. Kochek, creo que lo estoy pronunciando bien. En sentido figurado, quiere decir miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Entonces podemos ver que el uso de esta palabra en su sentido figurado incluye ignorancia. Entonces, cuando hablamos de andar en el pecado, es por ignorancia que nos lleva a rebelión, que nos lleva a andar en la oscuridad. Este es lo que ha venido sobre cada gentil. Tenemos que entender esto y vamos a ver en un momento lo que Pablo escribió en Efesios acerca de esto, que todos nosotros andábamos en la oscuridad. Faltaba la revelación de Jehová en nosotros, la luz de la verdad. Entonces, en este versículo 2, algo interesante, si ustedes leen otros eruditos, atribuyen la oscuridad en versículo 2 a una plaga de langostas. Y esto a causa de lo que leemos en capítulo 1. Pero quiero leer unos versículos aquí porque otra vez el contexto nos dice lo que está sucediendo. Cuando leemos aquí en capítulo 1 los versículos 2 al 7, lo voy a leer. Joel 1, 2 al 7. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Este es para nosotros también, hablar la verdad a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos, si Dios nos da los días. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y el revoltón comió lo que el pulgón había dejado. Despertad, borrachos, y llorad, aullad, todos los que bebéis vino, a causa del vino nuevo, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces, obviamente, hablando de la disciplina del Señor, quitando sus bienes de en medio de ellos, sus campos y todo, figurativamente aquí hablando, bueno, también literalmente vinieron langostas, pero aquí en este 4
hablando de esta invasión, vamos a ver de lo que está hablando, pero Dios quitó de ellos todo lo bueno que él había prometido a, a Israel cuando entraron en la nueva tierra. Y entonces, a causa de su desobediencia, espero que me explico. Entonces, porque os es quitado de vuestra boca. Nota en versículo 6, porque nación fuerte y sin número subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus colmillos de un gran león. Entonces aquí está comparando lo que la langosta hace con esta nación fuerte que vinieron como la langosta y destruyeron todo. Versículo 7. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Ahora vamos a capítulo 2. Y voy a leer de unos eruditos aquí, porque podemos ver que el uso aquí es figurativo por el contexto. Y hablamos aquí, miramos que habla de un gran ejército que venía sobre Judá por su desobediencia. Y recuerden, cuando hablamos de Judá, también incluye a Benjamín, porque era un pueblo tan pequeño que fue incluido en Judá. Entonces, tenemos las 10 tribus del norte que fueron llevados por el rey de Asiria, como miramos en Isaías capítulo 10, y se quedaron dos tribus, y Judá y Benjamín, que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. De la enciclopedia McClintock y Strong, dice: con respecto a la descripción en Joel capítulo 2, muchos escritores eruditos la consideran una representación figurativa de los estragos de un ejército invasor de seres humanos, no de langostas literales, como miramos en Apocalipsis 9, 2 al 12. Ustedes pueden leer Apocalipsis 9, 2 al 12 y recuerden que en Apocalipsis hay muchas cosas figurativas, metafóricas. No podemos leer todo así como literal, porque habla de humo, habla de langostas. En capítulo 9 habla de escorpiones también, y sabemos que escorpiones, según los profetas, es gente que hablan falsedades en cuanto a Dios. Entonces, él dice, en lugar de un relato literal, según el diccionario completo de estudios de palabras del Antiguo Testamento, la palabra oscuridad tiene muchos usos simbólicos, y quiero hablar de algunos de estos, y vamos a leer unos dos versículos de Isaías. Entonces, tomado del diccionario teológico del Antiguo Testamento, a menudo posee un sentido figurado. Entre dichos significados se encuentran ignorancia en Salmo 18, 29, Salmo 107, 10, Isaías 9, 1. Voy a publicar todo esto en las notas, en la descripción del video, pero tienen algo de tareas. También significa maldad, Isaías 5, 20. Ocultamiento, Salmo 18, 12, Salmo 139, 11 y 12. Y también habla de ceguera. Recuerden, cuando miramos esto en el Nuevo Testamento, muchas veces habla de andar en la oscuridad espiritualmente. Quiero ir a Isaías 29, 18. Isaías 29, 18.
Y aquí vamos a ver, creo, un claro ejemplo de esto. Dice en versículo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿A qué se refiere? Que van a pasar de ignorancia de la verdad a la luz de la verdad. Entonces, podemos ver su uso figurativo. Vamos a 42:7 en el mismo libro. 42, versículo 7. Entonces, voy a empezar en 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Noten esto, luz de los gentiles, y voy a hablar un poco más sobre esto, para que abras los ojos de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los gentiles. Andan en oscuridad. Entonces, en el Nuevo Testamento viene la luz en la oscuridad. Y entonces entendemos por Mateo 28 que Yeshua mandó a sus discípulos a las naciones porque andaban en la oscuridad. Entonces, y te sostendré por la mano te guardaré, te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y voy a hablar de esto, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Todo esto se refiere a estos gentiles que andan en la oscuridad como un ciego. No pueden ver nada, absolutamente nada. Entonces, cuando Pedro dijo, lo que dijo Joel es lo que estaban mirando en la primera época, donde Joel estaba hablando de los últimos días. Nosotros estamos en los últimos días y Jehová está trayendo luz en la oscuridad a los gentiles elegidos desde la fundación del mundo. Entonces, vamos a Lucas 11:34. Vamos a Lucas 11, el versículo 34. Entonces aquí nos dice, voy a leer 33 y 34, bueno, tal vez hasta 36. Nadie pone en oculto el candil encendido, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La luz del cuerpo es el ojo. Así que cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Otra vez, uso metafórico o figurativo de esta palabra tinieblas, oscuridad. 35. Mira pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara con su resplandor te alumbra. Obviamente hablando de la verdad que hay en los que tienen el Espíritu de Jehová. Vamos a Juan 1, 4 al 5. Juan capítulo 1 del 4 al 5 y 5. Y en él, hablando de Yeshua, el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Los que andan en la oscuridad todavía no pueden comprender
la luz, la verdad. Solamente los que tienen ojos llenos de ojos sencillos, llenos de luz. Entonces, otra vez, cuando hablamos de libre albedrío, vemos por las escrituras, por muchas escrituras, que todo depende de la obra de Jehová, no del hombre. El hombre no tiene nada que ver con su salvación. Jehová salva a quien quiera. Tampoco tiene que ver con la revelación de la palabra en ellos y cómo lo sabemos. Otra vez menciono Lucas 10:22. Bien claro el Señor dijo: todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Nadie, ninguna persona sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Este es clave aquí. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Este no habla de libre albedrío. Habla de un deseo hecho en la fundación del mundo para salvar un remanente de judíos, de Israel, mejor dicho, hebreos, y de gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, también es bien claro. En Juan capítulo 10, Cristo, hablando de sí mismo, de ser el buen pastor, habla de tener dos rediles. Uno que tiene los judíos, otro que tiene los gentiles. Todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y él vino para quitar la enemistad entre estos dos grupos y unirlos, los dos grupos, en un solo redil. Otra vez, todo depende del plan de Jehová. Algo interesante acerca de esta palabra cuando estábamos hablando de los gentiles, de la oscuridad, lo encontramos en 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:19. Y quiero que ustedes escuchen algo aquí, porque es muy común escuchar hoy en día que Cristo al morir fue al infierno para hablar a unos espíritus. Vamos a ver ahorita lo que quiere decir este versículo 3:19, y vamos a ver otros versículos y leer unos eruditos que completamente destruyen esta forma de pensar. Entonces, dice aquí en 3:19. Voy a leer 18 para poner todo en un contexto breve. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Muertos, andando en las tinieblas, en la oscuridad, como acabamos de leer en Isaías, Lucas. Entonces, también miramos aquí que dice: en el cual también, versículo 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, hay un semicolón aquí. Los cuales en tiempos pasados fueron desobedientes, cuando una vez esperado la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Aquí hablamos sobre Noé y su familia, obviamente. Lo que no habla aquí es el Mesías entrando en las tinieblas, en el infierno o tártaro, para hablar a los perdidos. Entonces, cuando miramos esta palabra encarcelado aquí, o prisión, encarcelado en el español, es número
5438 en el griego es phulake. Phulake figurativamente el lugar, la condición o el tiempo como una división de día y noche, de luz y oscuridad, literalmente o figurativamente. Entonces, cuando hablamos de la cárcel en que están los espíritus, no habla de como muchos piensan y enseñan que Yeshua fue al infierno a predicar a los prisioneros en Tártaro. No, porque las escrituras son bien claras y el Padre es bien claro sobre esto. Y lo vamos a ver en Hechos 2:27. Hechos capítulo 2, el versículo, el versículo 27. Hechos 2:27. Y aquí, cuando hablamos sobre la venida del Espíritu Santo, el mismo lugar donde Pedro anunció sobre lo que dijo Joel, aquí en el versículo 27 nos dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, está hablando aquí acerca del Mesías. Entonces, si él no va a ir, como dice aquí, no dejarás mi alma en el infierno. Entonces, Cristo no entró en el infierno para hablar a ningún espíritu. Una vez condenado al infierno, es condenado. No hay otra oportunidad, una segunda oportunidad para salir de allí. Entonces, cuando leemos esto, es claro lo que, y aparte de los versículos que ya miramos en Isaías 29:42, Lucas otra vez en Juan, hablando de los gentiles saliendo de las tinieblas. Entonces, cárcel habla de un lugar de oscuridad, ignorancia, ceguera, donde los gentiles no pueden ver la verdad. Dios tiene que arrastrarnos de las tinieblas, arrastrarnos de la oscuridad para ponernos en la luz. Habla de un lugar que no tiene salida aparte de la obra del Cristo, la obra de Jehová. Juan Gil dice acerca de esto, se refiere a la predicación de Cristo a los gentiles por medio de sus apóstoles, como se indica en Efesios 2:17. Vamos a ver Efesios 2:17. Efesios 2:17. Y aquí vamos a ver lo que Pablo escribió. Aquí hablando del hecho de lo que yo mencioné en Juan capítulo 10, en versículo 15, 14, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, hablando de los gentiles y los judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quién? A los gentiles y a los que estaban cerca también, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hablando otra vez de los gentiles en 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia
de Dios. Nos arrastró de las tinieblas a la luz en Yeshua, el Mesías. Sigue diciendo Juan Gil, aquellos que se hallaban en una condición sumamente miserable, ajenos a los pactos de la promesa, desprovistos de la esperanza de la salvación, sentados en tinieblas y en sombra de muerte, y, por así decirlo, a las puertas del infierno. Se encontraban atados por los lazos de la iniquidad y muertos en el pecado. Entonces tenía que sacarnos de esta prisión. Nos llevó, recuerden, Fulake, la división entre luz o día y noche, o luz y tinieblas. Entonces nos arrastró de esto. Entonces, y por eso, así decirlo, a las puertas del infierno se encontraban atados por los lazos de la iniquidad, muertos en el pecado, y durante largo tiempo habían sido insensatos y desobedientes. ¿Cómo largo tiempo? Pues desde Adán y Eva, desde Caín y su linaje, hasta la primera época. Entonces, sirviendo a diversas pasiones y placeres a los cuales estaban esclavizados, este es ciertamente un sentido más plausible que el anterior, que dice que Yeshua fue al infierno para practicar a los ya encarcelados en el infierno. Creo que voy a terminar aquí con Juan 5:24. Juan 5:24. Tengo mucho más que hablar sobre esto, pero por cuestiones de tiempo voy a terminar aquí. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió viene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, porque sabemos que Cristo es la luz. Él es la luz de los hombres, vida de los hombres. Entonces, entendemos aquí cuando miramos esto. Bueno, creo que voy a terminar porque tengo un párrafo más y voy a empezar otro tema después de esto. Vamos a volver a Ezequiel 20:25. Entonces, vamos a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Y este va a ser el último. Entonces, Hebreos capítulo 12, el versículo 23. Aquí nos dice a la congregación general iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo? Porque Cristo nos sacó de la prisión. Juan Gil dice, lo cual puede entenderse referido a los santos que se hallan en la tierra, quienes son hombres justos, no por naturaleza, este es obvio, sino por la imputación de la justicia de Cristo a su favor, como miramos en Romanos 8:29-30. Y estos son hechos perfectos, no en lo que respecta a la santificación, sino Cristo ha cumplido perfectamente la ley en su nombre, ha expiado plenamente sus pecados, los ha redimido por completo de toda iniquidad y ha obtenido para ellos un perdón absoluto. No hay nada que podemos hacer ahora para perder ni ganar. Fuimos, como habla de la expiación, expiados plenamente. Él expió plenamente nuestros pecados, como el oriente del occidente. Entonces, sigue diciendo, y se mencionan únicamente los espíritus
o almas de estos, debido a que la comunión de los santos dentro del contexto de la eclesía reside primordialmente en las almas y espíritus de unos y otros. Nosotros somos familia. Si me conoces cara a cara o no, somos familia si llevamos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, somos más familia que yo con mi hermano carnal. Entonces, a esto se refiere. O bien en los asuntos espirituales que conciernen a sus almas, y es precisamente en sus almas donde experimentan una profunda afectividad y un mutuo vínculo de unión. Entonces, nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, de la ceguera, y nos dio ojos llenos de luz, ojos sencillos, y la luz de Él llena nuestro cuerpo y andamos en la luz. Entonces, la semana próxima vamos a seguir hablando de cómo Jehová quitó de Israel la verdad y ellos, por su desobediencia, andan hasta hoy en día en la oscuridad. Entonces, las escrituras declaran esto. De hecho, Yeshua lo dijo y Pablo lo dijo en la primera época, que seguían ellos en la oscuridad. Entonces, la semana próxima vamos a seguir hablando de Ezequiel capítulo 20, en específico el versículo 25, y hablar sobre el hecho de que Jehová cegó los ojos de Israel, siguen andando en la oscuridad a causa de su desobediencia. Y este es lo que vamos a ver y lo vemos ahora en el mundo, que hay mucha gente que andan en la oscuridad, en las tinieblas a causa de desobediencia. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.